eso se va a poder hacer. Y de hecho nuestro banco es lo que está haciendo, va todos aquí, no sé qué, quiebran unos, ¿sabes? Lo están pasando como yo que sé de bien. El asunto es, ¿se debe esto al modelo masculino? No. No, al modelo que había, masculino o femenino, es el que había. A ver, no te empieces a bajar tan rápidamente de tus planteamientos. Espera un poco en ellos a fin de que yo pueda saltarte a la yugular. Si no te estás quieta, no voy a poder agarrarte a la yugular. Entonces vamos a ver si vamos bien. El asunto es, ese modelo del varón que sale, modelo de varón que vive en el exterior, caza elefantes o caza cualquier otra cosa, caza lo que sea, y vuelve con ello al hombro, y allí está ella, y los churumbeles, y todos allí, la familia. Y ese modelo solo ha existido siempre en el mundo del pensamiento, nunca ha sido real. Todas las mujeres del mundo, todas, excepto durante 20 o 30 escasísimos años y en las clases burguesas urbanas, han trabajado o bien en el campo, o bien en la industria, o bien en todas partes. Y nadie ha dependido del macho sustentador, que queda muy bonito, pero es un chiste. Es decir, ese modo de vida, seriamente, solo existió, pues muy probablemente entre la Primera y la Segunda Guerra y un poquito más, y en algunos sitios y en otros lugares. Son las mujeres, imagina Asia o África y todas las sociedades agrarias, ¿quién saca las cosas? ¿Quién hace todo? Las mujeres. La mayor parte del trabajo en el planeta Tierra, a día de hoy, todavía lo siguen haciendo las mujeres. No tiene que tener entonces mucha dificultad renunciar a una especie de estampa de modo de vida, que era más estampa que modo de vida. Es decir, que realmente existente en los hechos apenas ha sido. Pero tú dices, acudamos a la memoria femenina, y así pon la yugular a mano. Mira, no sé lo que es, no tengo ni idea. Yo cuando me explicaron que era mujer, aquel día no me incrustaron la memoria femenina, deberían haberlo hecho. Es que no hacía falta. No, en mi caso sí, yo lo hubiera necesitado, porque es igual que a los chicos, que tampoco, hay alguno que cuando se enfrenta a un motor, por ejemplo, levantando la tapa, dice, el día que explicaron el del con clase yo no había ido. O sea, no por el hecho de pertenecer al sexo masculino entiendo un motor de explosión nada más verlo. A mí me pasa lo mismo un poco con la memoria femenina, así, no veo dónde está el referente de ese significante. Sí. ¿A qué te refieres cuando dices cómo cuando las mujeres en los años 50 no hacían ni el bachillerato, pudiendo hacerlo por economía y por estatus social y por todo, eso es memoria femenina. No lo hacían, ¿por qué? Porque ninguna mujer conocida lo había hecho. Es decir, el referente era otro, el imaginario era otro. Y eso es lo que cuenta. Y eso es lo que hace las costumbres de la sociedad, los hábitos de la sociedad. El modelo era otro. Eso es la memoria femenina. No digas que no existe la memoria femenina. Sí, pero sigo sin verla. Es que vamos a ver. Cuando te refieres a que esa situación ocurría, ¿en qué sentido esa es una memoria no compartida? ¿En qué sentido es solo femenina? Compartida también por los hombres, pero claro, para excluir a las mujeres. Exacto, para una cosa práctica, claro, que al final no iban. Y si podían estudiar, perdóname, claro, estudiaban dos carreras, claro, típicas de las mujeres. ¿Y cuántas familias decían, los chicos que estudien, las mujeres no? Claro. Muchas, muchas. Y algunas no tenían necesidad de decirlo, se daba por hecho. Sí, ¿y? Bueno, pues eso es memoria femenina, eso es una experiencia, es una cultura, es una manera de verte. ¿O no crees en los modelos? Claro que sí, pues pero... entonces, a ver, si el modelo te da un estilo de vida, sí, ese modelo, tú te identificas con ese modelo como mujer. ¿Y en qué sentido acordarme de eso me ayudaría en la situación presente? En intentar cambiarlo, quizá. Acordarte de eso como excluida, no. Te puede ayudar ser consciente en el para cambiarlo, en el sentido de que tú eres consciente de que has tenido que hacer una serie de cosas, que esas cosas ya no las haces tú sola, pero que es necesario que las haga alguien en la sociedad, que las tiene que hacer todo el mundo, y que haciéndolas conjuntamente, seguramente todos viviríamos mejor. Y para hacer eso, hay que renunciar a otras cosas, hay que renunciar a un modelo de conseguir solo tener poder adquisitivo, éxito profesional, es decir, esa vida unidimensional. Eso hay que renunciar a eso.
Y hay que ser más polivalente, y la mujer ha sido más polivalente. Y en este punto tengo que deciros que la que se me va a tirar a la yugular es Gina, que casi no la veo, pero la presiento, porque deberíamos dejar unos minutos para, si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Ahí hemos terminado? Sí, se nos ha ido el tiempo. Ahora que estábamos animando. Ahora que estamos empezando. No, yo sí no hay, de todas maneras, o incluso si hay alguna pregunta, sí que me gustaría, porque habíamos llegado a un punto interesante, en el sentido de decir, vale, ese cambio de estilo de vida, yo creo que es obvio que es necesario. Yo decía, no lo veo, no veo el camino, pero no sé si se os ocurría telegráficamente, y en lo que pregunto si hay alguna, o sea que lo hacemos como de cierre, pensar si hay alguna, ¿cómo veríais? Algo práctico, instrumental, casi, para decir qué podríamos hacer. Pero bueno, no sé, veo fatal, la verdad es que con el foco, pero no sé si hay alguien que quiere preguntar algo. Sí, ahí al fondo alguien. Tenemos muy pocos minutos, así que ruego que sea muy breve. No se oye. No. Sí, pero bueno, yo te oigo y traduzco. Vale, y tiene que traducir porque soy colombiana además, espero que se me entienda. Pero dos puntos de reflexión. Uno en cuanto a la crisis, y es la posibilidad de que no todas las sociedades del primer mundo sean de servicios y abandonen la manufactura y la agricultura de cierta forma. Y la segunda, en cuanto al liderazgo femenino. Hay en esos imaginarios con los que hemos crecido todos, de pronto algunas facetas que nos impiden conocer o reconocer las cualidades femeninas. No se nos está volviendo a veces el liderazgo femenino una mala imitación de los hombres, recordando al filósofo inglés que decía que la mujer que quiere parecerse a un hombre carece de ambiciones. Entonces hay algo que puede provocar ese sentido. A eso segundo es a lo que yo me quería referir con todo lo que he dicho al final, ¿no? Que el querer parecerse solo a los hombres era quizá necesario al principio, ¿no? Pero en sociedades en las que nosotras, por ejemplo, nos sentimos bastante protagonistas de la revolución de la mujer, es decir, que hemos vivido cambios bastante grandes y bastante acelerados, deberíamos proponernos otras cosas. Y en ese sentido, a ver, no se trata de sustituir, para utilizar dos conceptos, ¿no? En fin, que señalan esos dos tipos de mundos, masculino y femenino. No se trata de sustituir los derechos por el cuidado, ¿no? El cuidado es un valor que se considera que ha sido cultivado por las mujeres porque no han tenido más remedio, porque han cuidado de sus hijos, de sus padres, de los enfermos. No se trata de sustituirlos, se trata de señalar que ambos son necesarios. Y claro, ¿quién lo ha señalado que el cuidado es necesario? Lo han señalado mujeres, a los hombres no se les ha ocurrido nunca, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Descartarlo, porque lo han señalado las mujeres y era la forma de la esclavitud, o hay que reconocer que es un valor. Esa es la idea. Bueno, entonces yo cojo la otra. Si las sociedades del primer mundo pueden o no prescindir de ser sociedades productivas. No lo sé, porque la producción en el primer mundo es mucho más cara. Y si seguimos comprando fuera, no podemos no podemos comprar lo que nosotros producimos. Entonces seguimos en un bucle que es muy difícil de resolver. Las sociedades del llamado primer mundo, por otra parte, no son solo sociedades de servicios, necesitan una afluencia financiera enorme para poder mantener esos servicios. Y en estos momentos el sistema está sumamente fragilizado. Nadie sabe realmente cuánto tiempo lo vamos a poder mantener. Se podría tener una cierta esperanza pensándolo de la siguiente manera, que las crisis acaban por donde empiezan. Imaginen que todas recordamos que la crisis comenzó por el problema de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Se trasladó seguidamente a Europa y de ahí a los lugares en que Europa tiene relevancia financiera. Pues bien, pues que se empezara al revés, se recuperaran ciertos mercados, Estados Unidos se recuperara, parece que hay una pequeña recuperación, seguramente Europa se recuperara y por último
quienes están más pendientes, se recuperaran. Sería el decurso normal. Pero es difícil porque las potencias incluso de cabecera en Europa, el eje realmente franco-alemán, a pesar de tener un tipo productivo, sobre todo el alemán, que tiene demanda planetaria todavía, también está sufriendo, empieza a sufrir las consecuencias de la crisis. Y como bien decía antes Victoria Camps, la idea de no podemos invertir en un mercado que está todo deslocalizado, no podemos invertir en lo que otro hace a muy menor precio, tenemos que invertir en innovación, es buena, pero el problema es qué plazo se necesita para mantener una inversión en innovación y sobre todo quién debería de hacerla. Y el asunto es, si nosotros y nosotras votamos cada 4 años y tenemos que resolver, sin embargo, gobiernos que tendrían que tener la mira puesta en 15 y 20 años, ¿dónde vamos a encontrar los gobernantes que quieran enfadarse con su gente en el plazo inmediato? La democracia es el mejor sistema, pero planificar en una democracia tiene muchísimo más, es un mecanismo mucho más complejo. Al final planificas mejor, pero es un mecanismo mucho más complejo porque tienes que tener en cuenta cuál es el aguante de la gente para seguirte en el fracaso de lo inmediato. No tenemos en este momento además gobernantes ambiciosas ni ambiciosos. No pueden, quizá no está, tenemos los que podemos. Y la gente que hay está desesperada. Si le diéramos una fórmula, bueno, para acabar con esto, no la tenemos, por fortuna, pero si se la diéramos, serían felices. Dirían que se la han inventado ellos y la echarían a andar. Eso sería lo único, no, es que quitarte la autoría. Pero bueno, por lo demás, les entraría una felicidad extraordinaria. Pero claro, nadie la tiene. El asunto es, vale, ¿y las mujeres ahí qué pintan? Somos ciudadanas y somos personas que buscamos empleo y luego tenemos que vivir en un mundo donde ni el tiempo ni el respeto están igualmente repartidos. Hablando del empoderamiento. Mira, a mí esa palabra la verdad es que no me acaba de resultar simpática. A mí tampoco. Como varias otras en las que no entiendo el referente. Que dicho en alemán, Bedeutung, queda muchísimo mejor. Es que no, toma palabrajo, un germanajo, la verdad es que arregla siempre mucho. Y en filosofía tenemos una gran colección, esto viene ideal. Entonces, yo nunca sé a qué se refiere, porque el empoderamiento te lo dan los otros. Tú puedes hacer una tarea, por así decir, de coaching, y para llegar a hacer coincidir tu imagen, la que tú tienes de ti misma, con la imagen que otros y otras tienen que tener de ti. Y eso está bien, ¿no? Siempre es bueno. Pero empoderarse significaría simplemente, digamos, buscar una especie de fuente de autoestima, o significa realmente tener derecho a exigir un mayor respeto de lo que se es y lo que se hace. Porque si esto es así, es bien cierto que todavía las mujeres, ni siquiera en nuestras sociedades, hemos logrado el respeto en general. Ya no el que merezcamos, el respeto en general. Somos unas parvenus, en el sentido de que cada mujer está siempre manteniendo su pequeño espacio, como bien puede, y cediendo mucho más de lo que se confiesa a sí misma todas las noches. Contra viento y marea. Dejamos aquí esta reflexión porque, aunque no lo oigan, hay un árbitro que está pitando continuamente y quizá a eso me refería yo con ese final, ¿no? Hacerse estas preguntas y dejar estas reflexiones a mí no me dejan de parecer un paso adelante, aunque sea pequeñito. Muchas gracias por su atención.